Bueno, Me das mi teléfono, por buenas noches. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Hay un montón de inscriptos, más de 200, así que un lujo. Bienvenidos a este nuevo encuentro de grupos de interés, en este caso un nuevo encuentro del grupo de interés de genética. Dos palabras muy rápido y ya les doy el paso a las coordinadoras, a Ivana y a Laura. Primero, tenemos colegas y amigos de otros países, de Ecuador, de Chile, de Panamá, así que bueno, más que bienvenidos. Probablemente muchos de ustedes ya son parte de grupos de interés. El que no lo sea y tenga ganas de serlo, sepa que está abierta la convocatoria. No tienen más que mandar un mail a SADIP diciendo me gustaría sumarme a alguno de los 11 grupos de interés que hay y los coordinadores o las coordinadoras de esos grupos se van a contactar con ustedes, así que no dejen de hacerlo. Y bueno, yo obviamente nuevamente agradecemos a las empresas que nos están apoyando, Sonoscape, GE, Genda y Opus Volutracer. Así que sin más, vamos arrancando, se van a ir conectando más, ya somos siempre, van a seguir, va a haber más gente que se vaya conectando. Así que Laura y Ivana, les doy el paso. Bueno, muchas gracias también por conectarse hoy. Brevemente también una introducción. Hoy tenemos casos, la verdad, muy interesantes. Digamos, este es el grupo de interés de genética médica que desde eh, la última sesión de casos clínicos creció. Ahí somos 22. Eh, y, digamos, dentro de las actividades, para espolear un poco, la doctora Cecilia Páez y la doctora Silvina Cisterna van a presentar dentro de poco los 10 conceptos de terapia génica prenatal, que son muy interesantes, así que se los propongo que lo lean. Y los casos que vamos a presentar hoy es un hidrops fetal no inmune y tenemos varios casos de ADN libre en sangre materna que son, no el típico caso de una trisomía que después fue un falso positivo porque era confinado a la placenta, sino alguno que tenga alguna que otra vuelta. De acuerdo al tiempo vamos a presentar más o menos casos, pero la verdad es que tenemos varios casos interesantes. Bueno, va a comenzar la doctora Silvina Cisterna, pero voy a dejar de compartir porque va a compartir ella. Buenas noches a todos. Eh, Ahí ven bien el primer caso clínico. Se Sí, ve se ve perfecto. perfecto. Sí, se ve. Gracias por el espacio para presentar este caso. Este caso es una paciente que fue derivada de la consulta de asesoramiento genético prenatal en la semana 16 con diagnóstico de hidrops fetal. Es una paciente de 36 años cuyo marido tiene 44 años. Era un embarazo espontáneo, el primero de la pareja, eh, y perdón, ahí. Cuando se interrogan, no había antecedentes personales en ninguno de ellos de mención y en el análisis de la genealogía se pudo observar dos, digamos, datos a destacar. Uno de ellos es que eran consanguíneos. La abuela de la paciente es la tía de su marido. Y el marido había tenido con una pareja anterior una hija que falleció a los 3 meses de vida por una enfermedad coagulopática, hizo un derrame en sistema nervioso central y falleció, pero con antecedente de consumo de fenobarbital durante el embarazo en su madre, que es un fármaco que está asociado a estas posibles complicaciones. La consultante, a su vez, tenía una hija de 18 años sana con una pareja anterior. En los estudios que había realizado ya durante el embarazo, el laboratorio del primer trimestre mostraba un hemograma con índices hematimétricos normales. El grupo y factor era cero positivo, tenía serologías negativas para VDRL, Chagas, HIV y hepatitis B, y tenía IgG positiva e IgM negativa para toxo y rubiola. Había realizado el screening combinado del primer trimestre que había arrojado un resultado de bajo riesgo de anomalías cromosómicas. Al momento de la consulta se le realizó una ecografía, esto fue en semana 17.1, en donde se puede observar en esta primera imagen el corte sagital del feto, que se encontraba con ascitis, edema subcutáneo, tenía un pliegue prenasal aumentado, así como el pliegue nucal también. En la evaluación cardíaca, el corte de 4 cámaras, la salida de los grandes vasos se impresionaban conservados, pero el corte de 3 vasos
no se veía adecuadamente y parecía, o sea, no se visualizaba correctamente la vena cava superior. Cuando se evaluó el tórax y se podía observar que impresionaban los pulmones de mayor ecogenicidad, y un corazón que parecía estar más comprimido por estas siluetas pulmonares, y en el corte coronal impresionaba el diafragma con una concavidad superior. Eh, por otro lado, también se observó una imagen quística en el abdomen por debajo de la cámara gástrica que medía 18 por 7 milímetros, y no se pudieron observar adecuadamente la alineación entre las piernas y los pies, lo que sugería pivot bilateral. Se tomó la medida de la velocidad pico sistólico de la arteria cerebral media y el promedio de las tres mediciones arrojó 1,32 múltiplos de la mediana, sugerente de una anemia leve. Por lo cual estábamos frente a un caso de hidrops fetal que parecía estar asociado también a pivot bilateral, con sospecha de cardiopatía, de caos, de un quiste intraabdominal y con anemia leve. Se le realizó un asesoramiento en relación a las posibles causas de hidrops, al pronóstico fetal, a los estudios que se sugerían realizar y al riesgo de enfermedades autosómicas recesivas asociadas a la consanguinidad. La pareja manifestó deseos de interrumpir el embarazo y se le sugirió, previa interrupción, realizar una amniocentesis para cariotipo, UFPCR y extracción de ADN, un ecocardiograma fetal, serologías para parvovirus B19, citomegalo y VDRL, prueba de CUMS indirecta y luego de la interrupción intentar realizar la autopsia fetal con toma de muestras de tejidos fetales y placentarios para extracción de ADN y almacenamiento. De estos estudios, la paciente realizó la amniocentesis, realizó las serologías para parvovirus B19, citomegalo y VDRL, que fueron negativas, y la prueba de CUMS indirecta fue negativa. No pudo realizar ni el ecocardiograma, ni la autopsia fetal, ni la toma de muestras de tejidos fetales o placentarios para almacenamiento. Respecto a los resultados de los estudios genéticos, el primer estudio que recibimos fue la QFPCR en el líquido amniótico, que dio normal femenino. Luego recibimos el resultado del cariotipo en el líquido amniótico, que describía que se habían observado dos líneas celulares, una línea mayoritaria diploide con un cariotipo femenino normal y otra línea tetraploide que presentaba una proporción variable en los distintos cultivos celulares realizados. Se habían hecho 3 frascos, de los cuales 2 mostraban este mosaicismo de tetraploidía. Esto, a su vez, aclaraban en el informe que podría llegar a ser un fenómeno in vitro, por lo cual no terminaba de quedar claro si era, digamos, la respuesta o la justificación de todo el cuadro clínico fetal o no. Estas son las imágenes de las metafases que fueron analizadas en laboratorio de citogenética. Por lo cual teníamos entonces un feto con un hidrops no inmune, con una QFPCR normal femenino y un cariotipo que mostraba un mosaicismo de tetraploidía. Se había logrado extraer ADN del cultivo del líquido amniótico. Entonces surgieron los siguientes interrogantes. Primero, ¿el hidrops es la causa o la consecuencia de las anomalías fetales? ¿La tetraploidía en mosaico es la causa del hidrops y de las anomalías fetales? ¿Qué estudio podría aclarar el origen in vitro o no de la tetraploidía? ¿Justifica realizar algún otro estudio genético en el ADN almacenado y qué estudio sería el más adecuado? ¿Y qué rol cumpliría el estudio de panel de portadores de enfermedades autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X en esta pareja? Para ir respondiendo de a poquito cada interrogante y después dar lugar a la discusión, les cuento un poquito qué es lo que fuimos discutiendo en relación al primer punto, si el hidrops puede o no ser la causa de estas anomalías. Recordemos que el hidrops no es una patología en sí, sino consecuencia de un grupo heterogéneo de enfermedades que todas coinciden en tener muy mal pronóstico, tiene una frecuencia de 1 en 1.700 a 1 en 3.000 embarazos y se define como la acumulación anormal de líquido en 2 o más compartimientos fetales. Según su fisiopatología se clasifican inmune y no inmune. La inmune ha descendido muchísimo en frecuencia gracias a la incorporación de la gamma globulina anti-D, ya que su causa más común es la inmunización RHD.
Y dentro de las causas no inmunes, que son hoy por hoy las más comunes, responsables del 90% de los hidrops, tenemos como las más frecuentes las cardiovasculares, las malformaciones cardiovasculares, seguidas de las anomalías cromosómicas y las hematológicas. Aún implementando y haciendo todos los estudios que hoy por hoy se sugieren realizar en contexto de un feto con hidrops fetal, la causa es desconocida hasta en un 46% de los casos. En relación a las causas genéticas, se describen anomalías cromosómicas con una frecuencia de hasta un 15%, siendo la monosomía del X y la trisomía 21 las más comunes. Estas son detectables por cariotipo, pero también podrían identificarse por QFPCR o FISH. Y también están asociadas las microdeleciones y duplicaciones, que son detectables por microarray, estudio que tiene un rédito diagnóstico sobre el cariotipo de hasta un 9% en fetos con hidrops no inmune. También están descritas las enfermedades monogénicas y estas son responsables de hasta un 20% de estos casos. Los errores congénitos del metabolismo y las anemias no inmunológicas son de las enfermedades monogénicas más frecuentemente asociadas y estas pueden estudiarse a través de paneles multigénicos que incluyen genes asociados a hidrops no inmune o directamente con un exoma. Y en realidad hoy por ahí la sugerencia es directamente hacer un exoma, ya que hay un trabajo que se publicó en el 2021 que mostró que el exoma detecta hasta un 50% más de variantes patogénicas en genes comparado con paneles multigénicos para hidrops no inmunes. La anemia fetal tiene, digamos, mucho en común con el hidrops porque justamente los fetos anémicos muchas veces terminan en hidrops, tienen causas inmunes, causas no inmunes y también puede ser idiopática. Dentro de las causas no inmunes, que son también las más frecuentes, tenemos las infecciones fetales, las hemorragias fetales, la disminución de la eritropoyesis por enfermedades como por ejemplo la alfa-talasemia homocigota o la anemia de Fanconi, también autosómica recesiva o por hemólisis no inmune como la esferocitosis hereditaria o la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Respecto al caos, se trata de un síndrome de obstrucción congénita de las vías respiratorias altas, ya sea por agenesia o estenosis, es muy infrecuente. Surgen las características ecográficas, suelen aparecer luego de la semana 16 y se suele visualizar los campos pulmonares aumentados de tamaño, más ecogénicos, con un corazón comprimido y con desarrollo de ascitis. Suelen tener anomalías asociadas y hasta en un 50% de los casos hay un síndrome genético y el más común es el síndrome de Fraser, que es una enfermedad monogénica autosómica recesiva que también se asocia a microftalmia, fisura facial, agenesia renal bilateral, cardiopatía, sindactilia y polidactilia. Es altamente letal, pero hay algunos casos reportados de resolución espontánea. En relación al diagnóstico de tetraploidía en mosaico, la pregunta era si respondía y podía explicar todos los hallazgos ecográficos que teníamos en este embarazo, ya que esto es fundamental porque en realidad nos determina el riesgo de recurrencia en futuros embarazos. Pasaríamos a tener, si este realmente fuera el responsable de todo este cuadro clínico, un riesgo de recurrencia muy bajo respecto a si hubiera alguna enfermedad, por ejemplo, monogénica, recesiva, con un riesgo de recurrencia que podría llegar a ser de hasta un 25%. Entonces, recordemos, la tetraploidía es la presencia, es una anomalía cromosómica en donde hay 4 sets de cromosomas en vez de 2. Es una anomalía cromosómica que usualmente se asocia a abortos espontáneos del primer trimestre o del segundo trimestre temprano, cuando se encuentra en línea pura y en línea en mosaico, puede dar lugar a embarazos viables, incluso niños que nacen, pero hay muy poquitos casos reportados porque es muy raro, pero todos ellos han desarrollado dismorfias, se ha asociado a malformaciones del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas, anomalías renales, hipoplasia pulmonar y discapacidad intelectual severa los niños que han nacido. El punto es que en el contexto de un embarazo con una ecografía normal, cuando nos encontramos con una tetraploidía por una punción, sabemos que lo más probable es que represente un artefacto del cultivo in vitro, eh, por lo cual esto es necesario, digamos, distinguirlo, ¿no? Recordemos también otro concepto importante, que el mosaicismo es la presencia de 2 o más líneas celulares genéticamente diferentes en un mismo individuo, que se originan a partir de un único cigoto, que puede ser por un error mitótico de un embrión inicialmente normal, que luego da lugar a una línea celular anormal, o a la inversa, un embrión inicialmente anormal,
que por un error mitótico posterior genere una línea celular normal. Obviamente, dependiendo del momento en donde ocurre este evento mitótico y del porcentaje de células anómalas que tenga cada tejido, va a ser la manifestación fenotípica de este tipo, de estas anomalías. También recordemos que la amniocentesis hoy es o sea, es el estudio gold estándar en diagnóstico prenatal, analiza células fetales descamadas, por lo cual, digamos, es muy fidedigno los resultados, pero en el contexto de un diagnóstico, un mosaicismo de tetraploidía, uno lo que debería hacer es tratar de distinguir si esto se trata de un mosaico real o de un pseudomosaicismo por lo que les expliqué previamente, ¿no? En este caso en particular teníamos una QF-PCR normal, entonces la pregunta era, bueno, ¿esta QF fue un falso negativo? O sea, ¿qué posibilidad tiene la QF de identificar una tetraploidía? Y la QF-PCR es una muy buena técnica de citogenética molecular que permite diagnosticar de manera rápida anomalías cromosómicas, principalmente los cromosomas 21, 18, 13, X e Y. Lo que analiza es la cantidad relativa de repeticiones alélicas de ciertos marcadores de los cromosomas estudiados, pero lo que sucede para tetraploidía es que no tiene una buena precisión, podría no detectarla de manera, o sea, podría no detectarla porque estos alelos adicionales que se ven en la tetraploidía están duplicados de manera balanceada, entonces podría simular un patrón diploide y dar justamente normal, o sea, un falso negativo. Entonces, ¿cuál podría llegar a ser en este contexto el estudio más adecuado para aclarar esta duda de si este mosaicismo era un pseudomosaicismo o un mosaicismo de tetraploidía real? Eh, y acá surgen diferentes opciones de estudio. Lo que pasa es que necesitábamos de tener otra muestra de tejido para poder realizarlas, porque, por ejemplo, podríamos hacer un FISH, pero este FISH deberíamos haberlo hecho de una muestra de células que no cultivadas, porque si no puede confundirnos también, puede dar un falso positivo de tetraploidía o mostrar un pseudomosaicismo. El SNP array sería otra opción para dilucidar, pero requeriría también de una muestra directa. Todo esto en general se sugiere realizar, por ejemplo, en muestras de cordocentesis en sangre periférica o la comparación de estudios citogenéticos de células cultivadas versus frescas. En nuestro caso no teníamos disponibilidad ni de sangre ni de otra muestra de tejido para analizar y recordemos que el ADN que se había extraído del líquido amniótico era ADN que se extrajo del cultivo del líquido amniótico, por lo cual no teníamos la forma de distinguir entre un pseudomosaicismo de un mosaicismo real. Entonces, la otra pregunta que nos planteamos era, bueno, ¿qué otro estudio genético deberíamos ofrecer ya que tenemos ADN almacenado? Porque la duda de si era de la tetraploidía mosaico la responsable de todo el cuadro clínico estaba y no le íbamos a poder responder. Y teniendo en cuenta que teníamos el antecedente de consanguinidad en la pareja y que esto entonces se asocia a un riesgo, en este caso de 1 en 64 de tener descendencia afectada por enfermedades autosómicas recesivas, nos parecía que el estudio más adecuado para ofrecer en este contexto era un exoma sobre la muestra de ADN almacenado, idealmente un exoma en trío, es decir, analizando la muestra de ADN de los padres, comparándola con el resultado de ADN del embarazo y así poder intentar arrojar, o sea, obtener un resultado más claro, sobre todo cuando aparecen variantes de significado incierto, variantes en genes para distinguir si pueden ser o no hereditarias o de nuevo en genes que generan enfermedades autosómicas dominantes. Así que el estudio que nos parecía más adecuado en este caso era el exoma en la muestra de ADN del líquido amniótico para intentar, bueno, llegar a un diagnóstico etiológico, entendiendo que quizá la tetraploidía mosaico no era la responsable, ¿no?, de todo el cuadro clínico fetal. Y por último, ¿qué rol tendría un panel de portadores de enfermedades recesivas y ligadas al X? Recuerden que este estudio es un estudio de screening que permite determinar si una pareja tiene mayor riesgo de tener descendencia afectada por enfermedades autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X. Se hace el estudio sobre las muestras de sangre de los progenitores y cumple un rol muy importante en parejas consanguíneas, justamente porque tiene mayor riesgo de descendencia afectada por enfermedades recesivas. Entonces, la respuesta a esta pregunta para nosotros era
sí, tiene un rol importante, pero digamos, lo primordial sería utilizar ese ADN almacenado para hacer un exoma y en el caso en que este exoma no mostrara un resultado concluyente que explicara el cuadro clínico del embarazo, sí, por ahí ofrecer un panel de portadores porque también podría llegar a haber mayor riesgo de alguna otra enfermedad autosómica recesiva que por ahí nada tuviera que ver con el e-drops del embarazo, que fuera relevante también detectar y entonces poder asesorar con más precisión para los riesgos para futuros embarazos. Así que bueno, hasta acá estamos y damos lugar a la discusión, a ver qué les parece. Gracias. Digamos, en resumen, es un caso de un feto que te consulta por hidrops, que podría tener un caos, podría tener una cardiopatía, una anemia leve, donde interrumpen el embarazo y ya no tenemos ningún otro estudio para hacer, no hay autopsia, nada. Y de los estudios que se hacen en el primer trimestre, hay un cariotipo en líquido amniótico que muestra en dos cultivos un mosaico de tetraploidía y una QFPCR normal y tenemos ADN guardado. Entonces, la primera como idea que surge de esto es que no siempre con un único estudio uno puede tener un resultado. Lo segundo es, a veces no hay que tomar como un único, un resultado como verdadero, porque por ahí alguno podría haber interpretado un mosaico de tetraploidía, listo, es la causa de la pérdida de embarazo, que parece poco probable. Y bueno, y el tercer punto, la importancia de la consanguinidad en el contexto de un hidrops que está asociado a enfermedades a veces recesivas, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Me parece, yo haría un exoma también si se pudiera. La duda acá del mosaico de tetraploidía era que aparecían dos cultivos, porque si aparece en un solo cultivo uno ya dice es un artefacto, un pseudomosaicismo, ¿no? Que quiere decir que es algo, esas células con muchos cromosomas aparecieron como resultado del cultivo y no lo tenía el feto. ¿En cuántas células tenía la tetraploidía? El porcentaje en realidad variaba entre los dos frascos en donde se había visualizado. En un cultivo era de más o menos del 6% y en otro del 23% aproximadamente. Me parece que está conectado Javier, que fue uno de los citogenetistas que participó del análisis de este caso. Y Horacio levantó la mano. Ah, Hola a Horacio. todos, no sé si me escuchan ahí. Sí, Javier, te escuchamos. ¿Qué tal? Un gusto. Mi Gracias por nombre es Javier Más, participar. bueno, de IACA Laboratorios. Muchas gracias ante todo por la invitación, bueno, a Silvina Cisterna y por dejarnos participar acá de este Ateneo, ¿sí? Eh, la verdad que, bueno, nosotros en este caso lo que obtuvimos es en diferentes cultivos, diferente proporción de células tetraploides, ¿sí? En uno de los cultivos era más o menos, como le decía Silvina, de un 6%, mientras que en el otro cultivo era más o menos un 23%, ¿sí? Nosotros generalmente en los cultivos líquidos amnióticos suelen presentarse células tetraploides, es algo que está bastante reportado y es algo que incluso el porcentaje puede ir desde tan bajo como un 5% hasta ser superior a veces al 90%, y a veces esas líneas tetraploides que se observan, cuando posteriormente se hace un análisis, se hace una cordanocentesis o se obtiene una muestra de sangre neonatal para hacer un cariotipo, después a veces esos cariotipos terminan siendo normales, ¿sí? Pero bueno, en el caso, como en este caso hay hallazgos a veces ecográficos que tenía este embarazo, sumado al hallazgo de estas células tetraploides, es algo como para tener en cuenta, ¿sí? Si bien no tiene que ser un motivo para la terminación de un embarazo si el hallazgo de estas líneas tetraploides, tampoco uno puede quedarse como que es un artefacto del cultivo, ¿sí? Más teniendo en cuenta los hallazgos que tenía este embarazo. Entonces, bueno, como decía Silvina, hay algunas opciones que se pueden llegar a hacer, ¿sí? Una de las cosas era, por ejemplo, realizar un estudio de FISH en células que no estén en cultivo, ¿sí? O sea, va a ser un FISH directo como para ver si se observan células tetraploides, ya sea se puede usar con cualquier tipo de sonda, ¿sí? Para algún centromérica de algún determinado cromosoma o para cromosomas 13, 18, 21, que incluso a veces vienen en un combo, ¿sí? Eh, Después con el tema de la QF-PCR es algo que la QF no detecta las tetraploidías, ¿sí? Porque en general como
tetraploides se producen por un error mitótico, ¿sí? Y se duplica el set completo de cromosomas, los marcadores que se usan para diferenciar alelos en la QPCR, en este caso van a estar duplicados. Entonces, el número de alelos va a ser el mismo. Nosotros en la QF vamos a ver dos alelos de diferente tamaño, por ejemplo, y en cuanto a la cantidad, como no se utiliza otra muestra como para cuantificar esa cantidad con respecto a otra, la QFPCR va a dar normal, ¿sí? Se va a ver como si fuera un individuo diploide normal, ¿sí? Para los cromosomas 13, 18, 21 y para los cromosomas sexuales. Horacio, Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? perfecto. Ah, bueno, sí, no, dos comentarios. Uno con respecto a las imágenes. Para mí no hay un quiste abdominal. Eso se ve siempre, es el epiplón, que cuando uno hace una cesárea o abre la panza está ahí adelante. Está bien que lo describan, pero me parece que era el epiplón. Y la otra cosa es que cuando uno ve el corte de cuatro cámaras, detrás del corazón, además de la aorta, se ven claramente dilatados los dos bronquios. Con los diafragmas evertidos y ecogénicos, eso es un caos. Es un caos, ¿no es cierto? Me parece que no quedan muchas dudas con respecto a la parte anatómica. Eh, un caos lo primero que hay que pensar como enfermedades a descartar es un Fraser. Y la pareja es consanguínea, o sea, sin consanguinidad. Este, así que me da la impresión que siempre. No quiero decir que no haya que descartar lo de la tetraploidía, yo nunca hice laboratorio, pero bueno, como dijeron antes, es el cultivo más frecuente donde hay células tetraploides en un feto donde no tiene ninguna otra malformación, porque el Fraser también puede tener cardiopatías, pero no tiene nada en los dedos, no tiene nada en el cerebro, no tiene nada en la cara, no tiene restricción y viene un mosaico de tetraploidía en líquido amniótico, bueno, puede ser, pero como dicen en la ciencia, por el principio de Occam, la explicación más sencilla siempre es la primera que hay que tener en cuenta. Para mí, el estudio que hay que chequear es un exoma. No entiendo bien para qué hacer un panel de portadores si tengo el exoma y el exoma me da normal, pero bueno, podría ser un rechequeo, pero... Es Me que el parece que un exoma, exoma, en general, vos tenés que ver en qué laboratorio te lo hace, no te informa aportación. ok, O sea, ok. no te incluye el panel de portadores en todos los No, laboratorios. está bien, pero si vos estás buscando una enfermedad recesiva y no te salió en el exoma No, de... yo creo que Silvina lo dice porque los padres tienen cierta consanguinidad, entonces buscando otras enfermedades recesivas, ¿no? Que pueden No ser, por ejemplo, saldrían, no saldrían en el exoma. podría no salir en el exoma Ok. si alguno de los dos es portador y el otro es portador de lo mismo y el feto no lo recibió. Bueno, buenísimo el comentario. Horacio, la verdad. Cecilia, Hola, buenas noches. No, yo quería de algún modo que pensemos y hagamos el ejercicio, qué pasaría si esta gente no tiene más ADN, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Y ahí sí que podríamos ofrecerle a la pareja, y si el panel de portadores tendría un lugar un poco más relevante. Bueno, digamos, hay dos escenarios. Uno, el que dice Ceci, si el ADN no estuviera disponible, creo que el panel de portadores tendría un rol importante porque sería una forma de acercarnos un poco más a ver si realmente como pareja consanguínea tienen alguna variante patogénica en un gen asociado a una enfermedad autosómica recesiva que se asocia a un IDROPS. ¿Podríamos no detectarla? Sí, perfectamente. Los paneles de portadores pueden no incluir genes aún con herencia autosómica recesiva, hay paneles de portadores digamos, que incluyen un número acotado de genes, por más que sean muchos, no incluyen todos, entonces podemos tener el resultado negativo de ese panel de portadores y hay que tener cuidado con esto de transmitir una falsa tranquilidad, ¿no? Porque aún así podría llegar a existir mayor riesgo de descendencia afectada por una enfermedad autosómica recesiva que ese panel de portadores no podría haber no identificado.
No sé, Lau, si quieres agregar algo más. Hay genes asociados a hidrops que no están incluidos en el panel de portadores, pero también al revés. Hay enfermedades que están incluidas en el panel de portadores que podrían ser la causa del hidrops, ¿no? O Claro. sea que si no hubiera ADN, acá también hay que ver si los pacientes pueden realizar un estudio más, que no sé si lo pueden hacer. Yo lo primero que haría es un exoma, pero si no hubiera ADN, como dice Cecilia, me parece que el panel de portadores tiene lugar. Pero y de nuevo repetir esto que es importante, que ojo, cuando uno hace un exoma, que no todos los laboratorios, por más que uno haga un exoma trío, que es secuenciar al feto y a los ambos progenitores, hay laboratorios que no informan igual, o sea, lo que sería portación. O sea, si alguno de los progenitores es portador de fibrosis quística y el otro también, quizás no lo informan. Hay que ver qué es lo que informa cada exoma. Ujú. Excelente. Y, perdón, y destacar el rol del genetista en todo el proceso, antes y después de cada estudio, porque ¿cuántos de estos pacientes se quedan con ese resultado de la QF normal? ¿O cuántos de estos pacientes algún especialista asume que es una tetraploidía? Entonces, qué importante que el genetista destaque las limitaciones de cada estudio y analice el contexto familiar de la genealogía, que ante un diagnóstico, aunque fuera una causa cromosómica, plantear esta ampliación al estudio de portadores, ¿no? A mí me parece que lo difícil acá que pasó es, tenés un feto con anomalías y un resultado anormal en dos cultivos. Está bien, uno podría decir la tetraploidía no se expresa con lo que vieron por ecografía, pero tenés un resultado anormal. Y uno lo podría haber asumido como eso, eh, pero bueno, yo creo que no hay duda que uno tendría que seguir haciendo estudios para saber realmente la causa de este hidrops y del caos, y si no es un Fraser. ¿Puedo hacer una corrección incómoda? Sí. Me parece que hay que remarcar la importancia del asesoramiento genético. Puede ser el genetista, puede ser el pediatra, puede ser el de medicina fetal. Perfecto, sí. El asesoramiento genético lo tiene que hacer alguien que sepa del tema, no necesariamente el genetista. Lo que pasa que en general el que hace genética es el que está más empapado de estos temas, pero no, si el pediatra sabe, si el obstetra sabe, podría hacer el asesoramiento. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario con este caso. Bueno, si no pasamos al siguiente, que son los casos de ADN libre en sangre materna. Gracias, Sil, muy interesante y la participación de Javier también de IACA. Ahora yo voy a compartir de nuevo la pantalla y vamos depende del tiempo, a hablar de algunos casos de ADN libre en sangre materna. Recordar que el estudio de ADN libre en sangre materna evalúa el ADN libre, o sea, fuera de las células en una muestra de sangre de la mujer embarazada, y ese ADN es mezcla de ADN proveniente de la placenta, del citotrofoblasto y de la mujer embarazada. Es un estudio de screening y cualquier estudio positivo merece una reevaluación. Y esa reevaluación incluye la ecografía y eventualmente un estudio diagnóstico, ¿no? Pero siempre que uno tiene un estudio positivo, como es un screening, no puede tomar una conducta en base solo al estudio, el NIPT positivo, sino que lo primero que hay que hacer es reevaluar al feto y en base a eso decidir qué estudio diagnóstico o prenatal, postnatal merece. A los que no lo vieron, les recomiendo los 10 conceptos de ADN libre en sangre materna, que si bien es de hace un par de años, todavía está vigente. Y vamos con el primer caso, lo presenta la doctora Ivana Canonero. Bien, gracias, Laura. Bueno, esta es una paciente de 35 años que es su primer embarazo. Tengo que compartir yo porque no me deja. ¿Que yo lo pase? Ah, bueno. Entonces, screening combinado es el primer embarazo, muy bien, perfecto, en donde principalmente nos consulta por esta translucencia nucal aumentada, donde nos adjunta el screening del primer trimestre con los marcadores bioquímicos que se realizaron en otro sitio y se incluyeron en el cálculo de riesgo. Entonces a la paciente se la asesora acerca de este riesgo, un riesgo intermedio alto a expensas de esta translucencia nucal
focal aumentada en una paciente de 35 años, se explica el riesgo, un riesgo intermedio alto, se la asesora y en ese asesoramiento se plantea la posibilidad de una prueba invasiva versus avanzar a un test de ADN fetal y la paciente por sus inquietudes decide avanzar a un test de ADN fetal en donde se realiza en la semana 13, tiene una excelente fracción fetal. De 11,49%, donde se evalúa el cromosoma 21, 18 y 13, un panel básico, y resulta un test normal. Entonces, la que sigue, este test de ADN fetal es normal, es negativo. En el seguimiento del embarazo, la ecografía morfológica, el ecocardio, la serología es totalmente normal, o sea que no se identifican otros signos, se le asesora con esta disminución significativa del riesgo a pesar de estos hallazgos y justamente cuando se sigue el embarazo, el paciente nace con un fenotipo de trisomía 21 y clínicamente es un síndrome de Down, la que sigue. Y el cariotipo postnatal indica que es una anomalía estructural cromosómica en donde hay un derivado, un rearreglo entre los brazos largos del cromosoma 21, confirmando el diagnóstico de trisomía. La anda pasando al lado si querés. Acá se ve un cromosoma 21 sueltito y el rearreglo 21-21 es una translocación 21-21 o un isocromosoma 21q, o sea, donde este escenario de este cromosoma que se ve con los brazos cortos azules y los brazos largos rojos, tiene que tener un corte a nivel centromérico en la división celular longitudinal para que se separen las cromátides hermanas de cada par cromosómico, pero cuando ocurre una anomalía en la división centromérica y se produce una división transversal a nivel del centrómero, se obtienen la fusión de los brazos cortos y de los brazos largos, formando lo que se llaman isocromosomas, porque comparten la misma información, y tenemos un isocromosoma del brazo corto y tenemos isocromosomas del brazo largo, que en este caso puede tratarse de una translocación 21-21, donde se pierden esos brazos cortos y es una translocación robertsoniana y se unen los brazos largos y forman parte de esta trisomía, o como un isocromosoma 21q, en donde la trisomía ocurre a expensas de esta fusión de estos brazos largos del cromosoma 21. Se realizó cariotipo en ambos padres, que fue normal, o sea que es un rearreglo de novo, la que sigue, y este reordenamiento 21q, que citogenéticamente es muy difícil diferenciar un isocromosoma 21q de una translocación robertsoniana, donde es mucho más frecuente la presencia de un isocromosoma que este rearreglo de translocación. La que sigue. Entonces, cuando nosotros volvemos a ver el test de ADN fetal para ver por qué tuvimos este falso negativo, acá vemos en esta primera instancia es otro caso, es una trisomía 21 típica, en donde a la misma edad gestacional y con la misma fracción fetal, habitualmente así vemos una trisomía 21, en donde todos los scores están altamente desviados de la línea media, del score esperado, y esa desviación es proporcional al nivel de fracción fetal, ¿sí? Pero como la placenta trisómica tiene entre un 29 y un 30% mayor apoptosis que una placenta normal, solemos ver scores mucho más alterados que por arriba significativamente de la fracción fetal, donde todos los marcadores y todos los soportes que vemos internamente en el test de ADN fetal indican claramente que hay un exceso de copias, y cada uno de estos puntos rojos son Z-scores de trisomía. En el segundo caso, vemos también un embarazo de 13 semanas que tiene una fracción fetal igual de un 11%,
pero esto es un mosaico de trisomía 21, donde para la misma fracción fetal vemos scores que están a un 50%, hay otro parámetro que se estima que es la fracción trisómica, y cuando la relación es 1-1, como en el primer caso, hablamos de una cuestión homogénea, y en el segundo caso, cuando la relación es 1,05, hablamos de un mosaico. Entonces, cuando nosotros vemos este patrón que ante una fracción fetal alta los scores están apenas desviados, hablamos de un score desviado arriba de 3, es el punto de corte de esta tecnología, y vemos que hay un soporte, entonces, pero que no todos los soportes lo muestran en forma homogénea, y esa relación entre la fracción fetal y la fracción trisómica para ese cromosómica no es completa. Hablamos de un mosaico, y este caso se confirmó como un mosaico confinado a placenta. Y el caso de esta paciente, para las 13 semanas, una misma fracción fetal, no había ninguna alteración a nivel de los scores, pero cuando uno ve el plot y la lectura del cromosoma 21, se ven copias, se ven número de lecturas en exceso a nivel del brazo largo. El soporte muestra como algo parcial. Cuando uno va a ver las microdeleciones, se veía una microdeleción, prácticamente duplicación de todo el brazo largo del cromosoma 21, pero no había soporte, las gráficas no lo mostraban como algo completo, o sea que no había ninguna anomalía a reportar que nos hiciera sospechar que realmente había una trisomía 21. Entonces, este resultado en comparación con un resultado en mosaico para la misma fracción fetal y con una trisomía típica, indicamos, se reporta lógicamente un resultado normal, porque la técnica no detectó ninguna alteración en el número de copias confirmada internamente, y esto resulta un falso negativo. ¿A que sí? En la bibliografía, cuando se revisan los reportes de casos, hay 9 casos reportados en la bibliografía de esta situación, un falso negativo asociado a un rearreglo 21-21, ya sea una translocación robertsoniana 21-21 o un isocromosoma 21q. Hay en una serie de 60.000 test realizados, 29 falsos negativos en trisomía 21, de los cuales 18 casos, como vemos acá arriba, se corresponden a la trisomía 21 típica, y que esos falsos negativos pueden haber sido por problemas técnicos. 8 casos por el isocromosomia o translocación, que termina significando el 28% de las causas de falsos negativos asociados a este rearreglo, y 3 casos de mosaico de trisomía 21, representando las causas más frecuentes de falsos negativos en trisomía 21. Vuelve una para atrás, un segundo. Acá vemos los 9 casos en donde, si vemos las edades en las que aparecen, es muy similar, 32 años, 26 años, o sea que no vemos, lógicamente, la presencia, al menos en los casos reportados, de edad avanzada materna. Los scores de los cromosomas 21 en los laboratorios que lo han reportado siempre ha sido menor a 3, o sea que no se ha detectado más allá de la excelente fracción fetal que han tenido, y la mayoría se han presentado en mosaico. La que sigue. En este caso puntual, este laboratorio lo repitió 3 veces al test de ADN fetal, a la semana 13, a la semana 20 y a la semana 32. En los primeros 2 casos, con una fracción fetal del 10%, el Z-score fue normal, y recién, de menor a 3, y recién a la semana 32 se pudo identificar la trisomía 21 con un score alterado, con un 14% de fracción fetal. O sea, recién a la semana 32 se pudo identificar la anomalía, que ya había sido confirmada, pero en la amniocentesis se detectó, pero en el cultivo de placenta, en el cultivo corto, que evalúa las células del citotrofoblasto, el FISH no identificó la trisomía 21, pero sí se identificó en un 66% en mosaico en el cultivo largo. ¿Sí? La que sigue. Este es nuestro caso, donde es la misma tecnología, ese era el riesgo de nuestra paciente, la edad, el Z-score menor a 3, donde no hubo posibilidad de estudiar la placenta porque el diagnóstico lo tuvimos postnatal, y el cariotipo postnatal es lo que identificó esta anomalía.
Entonces, las causas de falsos negativos en ADN fetal es la baja fracción fetal, es lo principal. En este caso tuvimos una excelente fracción fetal. El mosaicismo placentario, cuando la anomalía está confinada a la placenta, o en el mosaico trisómico real, ¿sí? Donde podemos tener una trisomía 21 en mosaico y claramente no detectarse por el ADN fetal o detectarse con un patrón muy bajo y evidenciable con una alta fracción fetal, porque puede no estar representado correctamente o suficientemente esa línea trisómica. Lógicamente, las cuestiones técnicas y de la tecnología y una anomalía cromosómica estructural, la que sigue, como es este rearreglo cromosómico. Entonces, sabemos que las causas de trisomía 21, la gran mayoría de los casos es trisomía libre. Los reordenamientos estructurales son mucho menos frecuentes y entre ellos alrededor del 2% tenemos estas anomalías 21q, 21q, donde es más conocida la translocación 14-21, lógicamente, pero este rearreglo que involucra los brazos cortos del cromosoma 21, ya sea isocromosoma o robertsoniana, generalmente suelen ser en este caso posigóticos de novo y por eso es tan difícil identificarlo en el test de ADN fetal, justamente porque no está presente en el citotrofoblasto. Entonces, es una anomalía presente habitualmente en el feto y en el núcleo del mesénquima de la biopsia corial, donde lo identificaríamos en el cultivo largo que evalúa el mesénquima embrionario. El citotrofoblasto permanece euploide en la mayoría de los casos, por eso en ese caso reportado en el cultivo corto no se identificó el mosaico y en los casos que se identifican son mosaicos muy bajos, en donde este reordenamiento habitualmente es un evento de novo posigótico y dependiendo qué tan temprano ocurra este evento, podemos tener mayor representación a nivel placentario, pero como este evento posigótico va a estar presente en el mesénquima embrionario y el ADN libre principalmente se nutre del trofoblasto, del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto, es por eso que podemos identificarlo como un falso negativo en el test de ADN fetal. Acá, a su vez, los autores reportan 3 casos de rearreglos 21q, 21q que sí han sido identificados con el test de ADN fetal y no ha habido asociación con la fracción fetal, sino que se ha identificado. Por lo tanto, como el ADN libre y la fracción trisómica de estos cromosomas se obtiene este ADN a partir del citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, estos reordenamientos estructurales que podrían resultar en un falso negativo son una causa biológica de falso negativo más allá de las limitaciones técnicas. Entonces, es muy importante en todo paciente que ofrecemos un test de ADN fetal o que el paciente decide no ir a la prueba invasiva, poder asesorarlo con estas limitaciones. Hay que tener en cuenta que para trisomía 21 el test de ADN fetal tiene una sensibilidad altísima y una especificidad altísima y la tasa de detección es superior al 99%, la tasa de falsos positivos es francamente muy baja y la tasa de falsos negativos es menor al 0,1%. Es bajísimo la posibilidad de la ocurrencia de este evento, pero poder documentarlo es muy importante y tenerlo presente en el asesoramiento ante un screening alterado del primer trimestre y un test de ADN fetal negativo. Eso es todo. Muy bueno, Ivana. O sea que también para resumir, tenemos un screening combinado de primer trimestre con una translucencia de 3 milímetros. El riesgo final dio alto riesgo para trisomía 21, pero en el asesoramiento los pacientes decidieron hacer un estudio no invasivo más que un estudio diagnóstico, un screening, método de screening, y finalmente el recién nacido tenía un cromosoma entero 21 y después tenía pegadas 2 brazos largos, ¿no? O sea, tenía 3 brazos largos del 21 y ese pedacito del acrocéntrico del 21. Ahora, ¿cuál es tu impresión? ¿Por qué dio el falso negativo? A nosotros nos pasó hace unas semanas un isocromosoma del X también, del brazo largo, donde el NIPT, el ADN libre en sangre materna da negativo.
¿Cuál es tu impresión de este caso del falso negativo? ¿Porque no estaba en el citotrofoblasto o porque la técnica tiene una limitación, no sé? Porque me cuesta creer que no haya copias del brazo largo triples como porque el estudio lo que hace, para los que no están tan familiarizados, es en este caso leer y contar la cantidad de copias que hay en la sangre materna, como la mujer supuestamente es euploide, es normal, tiene 2 copias y acá está sobrando una copia del brazo largo, supuestamente del feto, pero viene del citotrofoblasto. Entonces, ¿por qué el estudio no lo agarró? Sí, no lo agarra justamente por esto, porque el ADN libre se nutre principalmente del citotrofoblasto y al ser un evento posigótico no va a estar en ese citotrofoblasto, va a estar en otro tejido del cual la apoptosis es mucho menor. Entonces, lo que se... Estaba, por ahí ¿Cómo? estaba. Por No, ahí no, que no, estaba, seguramente estaba, pero no estaba representado en un porcentaje significativo, porque, por ejemplo, ese caso en donde repitieron a mayor edad gestacional, en la semana en 13 no lo detectan, en la semana 20 no lo detectan, en la semana 32 lo detectan, porque más allá de que la apoptosis de la placenta trisómica de trisomía 21 es altísima, entonces un resultado normal tiene un valor predictivo negativo altísimo, pero cuando ocurren estos eventos no lo vamos a ver representado en ADN libre. Entonces, lo que explican los autores en la publicación es que ocurre lo mismo que en el cultivo corto. Ese mismo caso en el cultivo corto no lo vieron ni siquiera por FISH. Entonces, pero sí lo vieron en el cultivo largo en mosaico. Entonces, va a estar representado en el ADN libre en mosaico y en un mosaico bajo que no va a estar representado en el citotrofoblasto. Por eso es importante ante un resultado negativo plantearlo como una limitación técnica y no depende de la plataforma que se use para ADN fetal, sino es una causa biológica en donde esa anomalía por el mecanismo en el que ocurre posigótico más tardío no va a estar representado en el ADN libre en el citotrofoblasto. Esa es la explicación. ¿Sabino? Hola a todos, Ivana. Eh, este tipo digamos que no es la trisomía típica, eh, ¿tienen menos penetrancia? ¿Es esperable que no se vean exactamente los mismos hallazgos o cómo funciona a los fines fenotípicos, digamos, cuando hacemos la eco? No, funciona igual, funciona igual. Es más, los casos que están descritos, muchos de estos tenían hallazgos ecográficos y screening alterado y algunos de estos casos se detectaron por la prueba invasiva y después se hizo ADN fetal para ver si lo veían. Pero no suele haber cambios importantes. Acá lo que llama la atención es que los marcadores bioquímicos, por ejemplo, no estaban alterados en forma significativa y no se identificaron otros signos ecográficos, pero Claro, a eso iba. no Digamos, solemos. el screening era un screening con todos los marcadores ecográficos, era un combinado completo con todos los marcadores ecográficos Sí, y todos dieron normales. no había otros signos. Y luego a lo largo del seguimiento No había otros ecográfico. signos y el bebé cuando nació solamente tenía un ductus y no había una cardiopatía estructural evidente. Ujú. Está bien, igual la importancia, viste, no sé, te lo preguntaba porque creo que es importante hacer un buen screening, y, digamos, de base, para que ese screening del primer trimestre por lo menos guíe la decisión, esto de que, digamos, tiene que estar bien hecho con todos los marcadores, por gente formada y capacitada en los marcadores, porque así como un marcador positivo te aumenta el riesgo, un marcador negativo mal evaluado te lo disminuye y a lo mejor esa paciente hubiese tenido un riesgo más alto y bueno, no hubiese sido otra quizás la conducta, no lo sé, pero creo que es importante también resaltar la importancia de los marcadores ecográficos y del screening más allá de que se haga ADN, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa importante es el cultivo corto. Insistir con la importancia del cultivo largo en vellosidad corial, justamente por estos mosaicos, sobre todo en pacientes cuando vienen de un screening alterado, más allá del resultado del ADN fetal,
porque es probable que si este paciente le hubiéramos hecho un cultivo corto en biopsia corial, no hubiéramos identificado la anomalía, excepto que hubiéramos visto un recuento muy alto, pero podríamos no verlo. Entonces, depende cómo está representado. Entonces, reportan 9 casos falsos negativos, pero hay 3 casos con este rearreglo que se detectaron por ADN fetal, quizá porque en esas muestras estaba mejor representado en el citotrofoblasto, la anomalía. Pero es muy importante cuando tenemos un screening alterado o un screening normal y un test de ADN fetal negativo, seguir de cerca ecográficamente ese embarazo y plantear esta posibilidad que si bien el ADN fetal es el mejor screening para trisomía 21 por lejos y si funciona excelentemente es para el cromosoma 21, pero esta es un falso negativo de causa biológica documentado de trisomía 21. Y que también remarcar lo que vos decís, si eventualmente fuera este caso de que era un mosaico, como dice ahí Cristina Ma, tipo 5 real, que no lo tiene el citotrofoblasto del cortoplazo, lo tiene el mesénquima y lo tiene el feto, con un cortoplazo solo también hubiera sido un falso negativo. Totalmente. Sí. La QF-PCR, por ejemplo, tiene esa ventaja que permite ver el mesodermo embrionario y el citotrofoblasto. Entonces, la QF-PCR podría identificarlo. O sea, la QF-PCR puede identificar anomalías en mosaico y permite ver, para este cromosoma es muy importante poder aplicarlo. Este es muy probable que te hubiera dado la CUEF. Sí, sí, sí. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta. Yo quería preguntarle a Ivana, para los que no somos genetistas, el tema del Z-score que mencionabas, ¿a qué te referís específicamente y cómo se calcula el Z-score en base a qué o comparando qué? Sí, en realidad se calcula homogenizando la muestra, ¿sí? Todas las muestras que se van detectando, analizando, se vuelcan a una base de datos y eso se va homogeneizando, pero el Z-score es cuánto se desvía el número de millones de moléculas que se han secuenciado para ese cromosoma del número esperado de la base de datos para ese cromosoma. O sea, cuántos millones de moléculas yo tengo que tener dentro del desvío estándar esperado y el Z-score me está diciendo cuánto se desvía. Entonces, ese valor tiene que ser menor a 3, ¿sí? Arriba de 3 se desvía hacia arriba y menor de 3 es una deleción. Lo mismo para la monosomía. En la monosomía del X van a ser todos negativos esos valores y arriba de 3 el valor va a estar alterado. Entonces, no solo es el desvío del número esperado, sino que se va ajustando con otros scores en relación a otros cromosomas, porque cuando hay trisomías dobles, eso influye en el valor del Z-score, ¿sí? Entonces, es muy importante analizar un cromosoma en forma individual y en el contexto de todos los otros cromosomas, porque se ¿Y corrigen cómo, mutuamente. cómo actúa la fracción fetal en el resultado del Z-score? Sí, el Z-score va de la mano de la fracción fetal, ¿sí? Nosotros vemos que incluso en fracciones fetales muy bajas es posible, e incluso menores al 3%, del 1 al 2%, se pueden ver si el Z-score está alterado y todos los soportes que identifican esa duplicación o esa deleción son positivos, se puede, incluso con fracciones fetales menor al 3%, podemos identificar una anomalía, ¿sí? Y después uno lo repite a mayor fracción fetal y se confirma claramente. Lógicamente, la característica que tiene la placenta con trisomía 21 es que tiene muchísima apoptosis y es muy sensible a la trisomía 21. No nos pasa con otros cromosomas. Por ejemplo, el cromosoma 18 tiene una velocidad de liberación de la fracción trisómica, ¿sí? O sea, la apoptosis que genera el cromosoma 18 es menor y es más lenta. Por eso, siempre cuando hay una fracción fetal baja, se aumenta el riesgo de trisomía 18, 13 porque libera menos y eso no pasa con el cromosoma 21. El cromosoma 21 tiene muchísima apoptosis y es muy sensible ante mínimas fracciones fetales y realmente hay una trisomía 21 vemos Z-scores muy desviados. Entonces, ver
o sospechar una fracción, un síndrome de Down, una trisomía 21 y tener Z-scores normales, prácticamente uno desestima la posibilidad de un síndrome de Down. Entonces, en estos casos, uno tiene que buscar respuestas y la respuesta que encuentran los especialistas es que no está representado correctamente en el ADN libre, por cuestiones biológicas. Bien. Muchas gracias, Ivana. Bueno, para terminar, para no extendernos mucho del tiempo, pero para hacerlo un poco más también variado, vamos a presentar rápidamente dos casos con la doctora Mariana Hirst, que son casos ahí admito, estoy compartiendo ahí, ¿no? Dos casos de trisomías asociadas a patología hematológica. ¿Sí? Uno es un caso de un NIPT positivo para trisomía 8 y el otro es un caso positivo para un NIPT positivo para trisomía 9, o sea, ADN libre en sangre materna positivos para estos. Esto viene un poco a pensar sobre los paneles ampliados de ADN libre en sangre materna, que si bien están disponibles, todavía no se les encuentra una utilidad clínica. No una utilidad clínica, utilidad clínica. O sea, la primera paciente es una paciente de 32 años, es su primer embarazo, se hace un estudio de ADN libre en la semana 10 antes de hacer cualquier ecografía, con una fracción fetal de 7%, el resultado es positivo, detectada la neuploidía, probablemente para, dice ahí, aumento de riesgo para trisomía 8. Todavía no se había hecho ninguna ecografía. Y en la descripción del estudio dice que existe una sobrerepresentación de material del cromosoma 8 y que podría sugerir una trisomía 8 de origen materno, ¿sí? Entonces, ahí consulta la paciente para asesoramiento. Como antecedentes, era su primer embarazo, un embarazo espontáneo, no tenía antecedentes personales de importancia, y su padre tenía como antecedente un linfoma. Se hace el screening combinado de primer trimestre con una ecografía en la semana 11 dentro de límites normales, todos los marcadores de bajo riesgo, no se lo hace con nosotros. Y en el asesoramiento genético se le plantea la posibilidad de, bueno, que hay que descartar esta trisomía 8. Una trisomía 8 pura el feto no va a tener porque es incompatible con un embarazo con una ecografía normal en la semana 11, que habría que descartar un mosaico de trisomía 8, que tiene una expresión muy variable, depende de la cantidad de células con trisomía 8 que haya. Si hay muy pocas, si el feto tuviera un mosaico con muy poco porcentaje de trisomía 8, podría ser asintomático. Más porcentaje de trisomía 8 podría tener manifestaciones como retraso madurativo, cardiopatías, dismorfias faciales. Y también hay que plantear este tema de que la trisomía 8 no esté en la madre. Entonces, ¿qué estudios les hacemos? Por un lado, para descartar la posibilidad de mosaico de trisomía 8, se plantea un estudio diagnóstico invasivo. Y en este caso, el cromosoma 8 a veces no se detecta en líquido amniótico, sobre todo si el líquido amniótico es cultivado. Entonces, digamos que la muestra ideal es las vellosidades coriónicas, el mesénquima, y en lo posible un método que no tenga células, o sea, que no necesite cultivo celular, porque a veces con el cultivo celular se sobrecrecen las células normales si es un mosaico. Entonces decidimos en conjunto hacer una punción de vellosidades coriónicas y en el corto plazo, el resultado es euploide, 7 metafases, 46XY. El largo plazo, 25 metafases, también 46XY. Hicimos un método diagnóstico en células no cultivadas, FISH, y también en 62 células se encontraron dos núcleos de dos señales de cromosoma 8. O sea que con este resultado uno descartó en principio la trisomía 8 en mosaico del feto. Y ahí tenemos una muestra del laboratorio de CEMIC de las dos señales del cromosoma 8. ¿Qué le hicimos en la mujer embarazada? Le hicimos un cariotipo en linfocitos donde se encontró un mosaico de muy bajo grado, tenía 3 células con trisomía 8 y 20 normales, y un FISH donde encontramos ahí 49 células con trisomía 8. Entonces, acá podríamos explicar el NIPT positivo de origen materno.
Ahí tenemos la imagen del cariotipo con los 3 cromosomas 8 y el FISH con las 3 señales 8 también, y las 2 señales 8 porque es un mosaico de bajo grado, acá lo vemos en mayor tamaño. El tema ahora es que la mujer tiene en una muestra de sangre un mosaico de trisomía 8, ella totalmente normal, fenotípicamente normal. O sea que lo que tendríamos que distinguir es si ese cromosoma 8, esa trisomía 8 viene solo de la línea hematopoyética o si la mujer es un mosaico de trisomía 8. Un mosaico constitucional, o sea, si ella tiene un mosaicismo general de trisomía 8, tiene descripto mayor riesgo de leucemia y de síndromes mielodisplásicos. Pero por otro lado, también podría ser que esa trisomía 8 ya venga de células hematopoyéticas y que tenga alguna patología hematológica. Bueno, acá hay reportes descriptos de trisomía 8 constitucional asociados a leucemia aguda y a síndromes mielodisplásicos. Para ver cómo seguíamos, le hacíamos una muestra de piel, de algún otro tejido, consultamos a Diana Bianchi, que es la que más experiencia tiene en relación a ADN libre en sangre materna positivo y neoplasias, y a Wagner, y ellos, bueno, lo que nos dijeron que era un caso interesante y que quizás por ahí uno podría hacerle una muestra en otro tejido para ver si es un mosaico constitucional o no, si es solo hematopoyético. Le sugerimos control hematológico y hasta ahora hizo un solo control hematológico dentro de límites normales. Lo mostramos el caso porque, digamos, cuando uno ofrece un panel ampliado, siempre el asesoramiento previo debe incluir todo lo que uno eventualmente tendría que hacer si da un ADN libre en sangre materna positivo para trisomía 8, trisomía 9, 14, 15, 7, 6, 20. Descartar mosaicos maternos, quizás esa asociación con patología hematológica, y en el caso de los cromosomas asociados a disomía uniparental, descartar disomía uniparental. Ahora dejamos si alguno quiere hacer algún comentario o una pregunta, pero mostramos el caso que sigue, que lo va a presentar Mariana, la doctora Hirst, que es miembro de la sección de genética de CEMIC. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Perfecto. Bien. Bueno, este otro caso es una paciente que consultaba la sección por un resultado de un NIPT con alto riesgo para trisomía 9. Es una paciente de 31 años que estaba cursando su primer embarazo, un embarazo espontáneo. Y como antecedente personal, la paciente tiene un diagnóstico de una policitemia vera de 10 años de evolución que actualmente está en tratamiento con interferón. Es una pareja no consanguínea, sin otros antecedentes. Pasa, vale, sí. Entonces, el resultado del ADN tenía una fracción fetal de 7%, informaba un alto riesgo para una trisomía 9, en este caso sin otro tipo de aclaraciones. La paciente se había hecho un screening combinado el primer trimestre, no con nosotros, de bajo riesgo. De todas maneras, cuando fuimos a hacer una evaluación ecográfica, no tenía ningún hallazgo ecográfico, motivo por el cual, por tratarse de cromosoma 9 y con ecografía normal, por riesgo de mosaicismo confinado a la placenta, se le ofreció una amniocentesis. Se le hizo la amniocentesis con un resultado euploide. Este es el resultado de ahí del laboratorio de CEMIC, donde podemos ver el cariotipo euploide. Se analizaron 20 metafases y a su vez también se le ofreció a la paciente hacer un cariotipo en sangre periférica de ella junto con un FISH también para cromosoma 9 que no realizó hasta el momento. Bien, cuando fuimos a... ¿Quieres pasar? Sí, Ah, estoy buscando la... Espera que comparto de nuevo. Acá. Vos seguís comentando que yo ahora te comparto bueno, la cuando presentación. fuimos a revisar la bibliografía, bueno, la policitemia vera es una enfermedad mieloproliferativa y está descrito que por expansiones clonales se asocia a veces con trisomías, sobre todo están descritos en hasta un 20% trisomías las más frecuentes del cromosoma 8, del cromosoma 9, de lesiones del cromosoma 20. Encontramos un par de artículos en donde estuvieron esas descriptas y entonces por eso nos gustaría a nosotros tener el resultado del cariotipo de la paciente, pero por el momento el resto todo bien.
No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda. Sí, ese embarazo prosperó todo normal. Todavía está en curso, En curso, bien, pero bien. sí, todo Bien, bien. sí. Sí, porque los casos de trisomías 9 confinados a placenta dan un retraso de crecimiento intrauterino muy importante. Entonces, el que no aparezca ese hallazgo da la tranquilidad de que esa placenta podría no estar afectada por la trisomía. O sea que eso es muy importante en el seguimiento. Juan Exacto. Pablo, No, era la misma mismo. inquietud que Ivana. O sea, iba a preguntar si había algo que podría descartar que no esté confinado a la placenta y justamente, bueno, lo mismo que remarcó, que a veces estos mosaicismos donde la trisomía está confinada a la placenta puede expresarse más adelante con una restricción o por ahí si se hizo un screening, cómo le dieron los marcadores bioquímicos. He tenido justamente una paciente que hemos compartido con Mike Hammer, que el resultado del NPT dio trisomía 9. El feto fue normal, pero hizo una restricción que, bueno, llegó bien, cercana al término, creo que al término, pero hizo una restricción. A mí lo que me parece también como comentario de los estudios que hacemos, o sea, de los que cuando recibimos pacientes con ADN libre en sangre materna, que uno lo que hace es descartar que el feto esté afectado. Ahora, después de dónde salió ese falso positivo, es muy difícil de confirmar en nuestro medio porque uno necesitaría la muestra de placenta, la muestra de sangre de la madre. Muchas veces esos positivos son falsos positivos porque alguno de los progenitores tiene un pedazo de cromosoma de más o de menos que lo heredó el feto, estas copy number variants benignas que dan falsos positivos, como tuvimos del 15, del X, del 13. Entonces, bueno, en este caso uno sabe que el feto no tiene por lo menos eh, trisomía 9 en líquido amniótico, y a diferencia del caso anterior, donde uno confirma que la madre es la que origina el falso positivo, acá uno puede sospechar que es la policitemia vera de la madre, pero todavía no lo confirmamos. Y por otro lado también esto que dicen de que a veces los mosaicos confinados a la placenta producen restricción de crecimiento, en muchos casos no sabemos si realmente está confinado o no, si el falso positivo viene de otro lado. También otro dato muy importante es que muchos laboratorios ya están informando probable origen de esa anomalía que están identificando. Entonces se orienta mucho al médico para definir qué conducta tomar, ¿sí? Te orientan a pensar más si es fetal o podría ser materno para ir haciendo en paralelo estos estudios, ¿no? Tanto en la madre como en el feto. Como en este caso de la trisomía 8, por eso siempre es de buena práctica leer el comentario de abajo, porque a veces uno lo pasa por encima porque piensa que solo habla de las características del estudio, y varias veces ponen si sospechan si es un mosaicismo confinado a la placenta, incluso a veces, o un mosaico de origen materno. Sí, y en el caso de la trisomía 8, el cariotipo constitucional de ella, uno lo hace estimulando con fito, o sea que es una célula T. Es poco probable que eso sea de hematológico. Uno ahí puede pensar que no es una enfermedad hematológica, que no es un clon en sangre, sino que es constitucional más que nada. En el caso de la policitemia, es más probable que eso sea parte de un clon leucémico, con lo cual si uno hace un cariotipo constitucional y estimula con fito y es normal, eso no descarta que ella tenga una enfermedad hematológica con un clon del 9. Eso me parece que también es la diferencia entre estos dos casos, ¿no? Muy útil, Patri. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, bueno, damos por finalizada la sesión de casos clínicos que lamentablemente no pudimos aceptar a la cantidad de gente que se había inscrito porque la plataforma tuvo un límite de 100. Bueno, lo grabamos y lo vamos a compartir. Para la próxima vez vamos que si ustedes comenten, que no se preocupen, que para la próxima vamos a tener una plataforma para, como la última vez, para más personas, para 500 personas, como los otros casos clínicos, así que no se desestimulen a participar de estas sesiones.
Bueno, muchísimas gracias por la participación, muchas gracias a los presentadores de los casos y a todos los que participaron con comentarios. Siempre, esto que es de genética, pero siempre es útil los comentarios de todo el mundo, nos nutren a todos y bueno, y para eso están estas sesiones. Bueno, muchas gracias. No sé si César querés cerrar. No, no, eso, simplemente disculpas a los que no pudieron escucharlo. Queda mañana, lo vamos a subir grabado y para el mes que viene el encuentro del grupo de diabetes, claramente va a estar solucionado. Gracias. Buenísimo, muchas gracias.